voy a dejarlos con alguien que no han visto ni verán, mucho más. La doctora Julieta Ramírez Carvajal. La doctora es abogada y coach motivacional y experta en oratoria. Los últimos años muy enfocada a lo que es oratoria. Se especializa y sobre todo lo pone en práctica. Créanme, salimos de las dificultades cotidianas muchas veces porque la doctora hace uso de su poder de la palabra, el poder de saber decir. Y no es menor, no es para nada menor, porque es lo que el otro recepciona en el modo, bueno, Juli le va a contar los secretos del superpoder de saber decir. Gracias, Juli, por esta A reunión. vos, a vos por esta presentación estelar, muchas gracias, gracias a todos por haber aguantado también el training, ¿no? Hasta ahora estamos muy felices porque somos 22 personas conectadas y de verdad es todo un logro estar casi los mismos que empezamos, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, vamos a comenzar entonces, Caro, si es posible, con la presentación. Yo he querido contarles y conversar con ustedes sobre este superpoder. Han ido generando una expectativa mis anteriores compañeras, eh, pero me gusta pensar en este poder del saber decir, ¿no? Porque decir, decimos todos desde que nacemos, pero el saber decir es como requiere otras habilidades. Y por eso vamos a hablar del arte de la palabra. Avanzamos un poquito, claro. Yo lo primero que quiero invitarlos es a volver el tiempo atrás y a pensar en esto, ¿no? En el había una vez. Hace miles y miles de años que los seres humanos aprendimos a hablar y nos diferencia, nos identifica como especie el uso de la palabra. Nos encanta reunirnos en torno al fuego y escuchar historias. Las historias tienen enormes poderes. Entonces, yo los invito a reunirnos hoy frente a este fogón imaginario, en este Zoom, en donde todas y cada una de las personas que fue haciendo exposiciones han provocado emociones a través de la palabra. Es decir, hemos sido testigos de lo que puede generar la palabra, pero porque estábamos atentos, estábamos con escucha activa que se agradece muchísimo. Entonces, recordando esto, que siempre a los seres humanos nos gusta reunirnos, mirarnos a los ojos. Si es presencial, mejor por ahí, ¿no? Pero la palabra tiene ese poder de generar puentes. Ahora, la pregunta que siempre me hacen respecto a oratoria es si uno orador se nace o se hace. Es una pregunta que se repite, ¿no? Y yo digo que las dos cosas, que no son alternativas excluyentes. Uno puede nacer con algunas habilidades para el manejo de la palabra, pero eso no significa que no tenga que entrenar técnicas específicas, ya sea de armado del discurso, de conocimiento del auditorio, de manejo de la atención. Esto que decía Andrea, tan importante, de los silencios. Porque como en la música, son tan valiosos los silencios como las notas. Acá también, cuando uno habla, son tan importantes las pausas. Por ahí para permitir la reflexión, en otros momentos para invitar a revisar lo que dijo el otro, ¿no? Entonces, ¿te parece? Cuando uno puede decir, ¿te parece? Y espera. Pero claro, la pausa no está bien vista. Esto, dejar los silencios, ¿no? Lo que decían recién las expositoras anteriores, que fue tan valioso. Y realmente, para ser un gran orador, hay que ser un gran escuchador. Lo que decía un poco también Andrea, ¿no? El lado B de la oratoria es
la capacidad esta de escucha y viceversa. Porque ¿qué tiene que escuchar el orador? Y en eso por ahí estas pantallas nos complican un poco. Tiene que escuchar a su audiencia, tiene que verle sus caras, sus microgestos, dónde están sus hombros, cómo están sus piernas. Por supuesto, acá tenemos sesgada gran parte de la información y aspiramos a la magia de la palabra, ¿no? Entonces, avancemos un poquito más y pensemos para qué sirve entonces, como poniéndonos así como muy pragmáticos, es decir, sí, muy bonito la palabra, pero ¿para qué sirve saber decir? Bueno, en primer lugar sirve para ganar tiempo. En un mundo en el que no hay tiempo, en el que estamos todos apurados, acelerados, bueno, sirve para evitar tener que hacer tantas aclaraciones, pedidos de disculpas o reconfirmaciones, lo cual no quiere decir que no tengamos que reconfirmar. Recién escuchaba, Andrea, qué importante que es cuando uno no está del todo convencido de haber entendido bien y repregunta. Bueno, eso es siempre muy positivo. O pide feedback. ¿Me supe dar a entender? ¿Me expliqué bien? ¿No? Eh, pero, sin embargo, ganar tiempo, ¿por qué? Porque yo aprendo a decir de una manera más clara, más eficiente, eficaz. El 50% del mensaje depende de mí, que lo emito, y el otro 50% de lo que ustedes estén recibiendo. Entonces, es una co-construcción. También sirve el saber decir para exponer ideas, llevar algo tan abstracto como una idea al mundo del otro. Los otros días escuchaba a Jerry de TEDx Río de la Plata. Si no lo siguen, síganlo. Tiene un canal de YouTube que se llama Aprender de Grandes, que es fabuloso. Y él da un curso también de oratoria, y él dice que la oratoria nos permite sembrar una idea en la mente de la otra persona, ¿no? ¡Wow! O sea, ¿qué es lo que han hecho en definitiva todas estas expositoras fabulosas que me precedieron? Entonces, sembrar ideas en el otro es un enorme poder. Y por último, lograr resultados, ¿no? Porque también me permite, a través de la palabra, concretar procesos, llevar adelante tareas en forma cooperativa con otros, gestionar esas otras tareas y demás. Entonces, fíjense todo lo que, para todo lo que sirve, ¿no? El poder de la oratoria. Y acá permítanme hacer un pequeño paréntesis. Todo lo que nosotros aprendamos en cualquier congreso, en cualquier curso, yo tenía un profesor que decía, si te llevas una sola idea nueva, ya valió la pena, ¿no? Bueno, a mí me parecía muy poquito una sola idea nueva y después empecé a comprobar que, claro, hay muchas cosas que ya las había escuchado, como, o las habíamos leído, pero si se llevan de este congreso una idea clara, una idea, y la aplican. Porque de verdad el Congreso se llama Activa tus superpoderes. O sea, no es anda a buscarlos, es ponerles play, ponerlos a jugar a tu favor, porque ya los tenés. El superpoder de la identidad, que trabajó tan bellamente Andrea Andrelucci, el superpoder de la escucha, que vimos todo lo que hay por conquistar junto a Andrea Calaza, el superpoder de la conciencia, de volver a estar en presencia en el cuerpo, como nos enseñaron ayer, ¿no? Coti, Natalia, el superpoder de generar abundancia y de la soberanía económica a partir de revisar mi relación con el dinero. Entonces, todos estos superpoderes los tenés, hay que ponerles play, nada más. Ahora, seguimos un poquito más adelante. Entonces, el saber decir sirve para todo esto, pero también, y esta es la que más me gusta, la finalidad que más adoro de la palabra, que es alentar a otras personas, motivarlas, afectarlas, en el sentido de, vamos, ponete en acción, ¿no? Eh, Eso que conecta con nuestro niño interior, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que hay otras formas de llevar a las personas a hacer lo que uno quiere, pero son formas coercitivas, son formas no pacíficas. Lo que nos distingue como seres humanos en este
en esta diferenciación, y lo que aprendió la inteligencia artificial a manejar es la palabra. O sea, lo que nos hace únicos es el uso que hacemos de nuestras palabras. Ahora, ¿qué es necesario para activar este superpoder? Yo te digo, vos lo tenés. Vos lo tenés, vos sos un gran orador. Por eso, Andrea, me gustaba ayer cuando decías, André Calaza, esto de que se trata de ir sacando capas y obstáculos, en definitiva, creencias limitantes. Me dijeron que no soy buena hablando en público, o cuando probé hablar en público, tuve una mala experiencia. Bueno, todo eso alimenta nuestro yo boicoteador, ¿no? Y en definitiva, lo que nosotras hemos aprendido a lo largo de los años de venir como focalizándonos en oratoria, es que más importante que lo que les digo a ustedes es lo que me dije a mí misma antes de empezar a hablar. Es decir, es el diálogo interno que tengo como orador o como oradora, ¿no? Entonces, ¿qué digo? ¿Qué me digo? Sí, dale, yo puedo hacerlo, me preparé, tengo claras las ideas, o digo lo contrario. Digo, no, es que capaz que no me salga, que me voy a trabar. Yo observaba algunas caritas cuando se les pide que activen el micrófono, ¿no? Y ahí está ese temor que, ojo, todos tenemos a hablar en público. Créanme, a mí también me pone nerviosa. Ahora, lo gestiono, ¿sí? Y no permito que ese nervio obstruya el disfrute. Entonces, gestionar eso creo que es parte de poner play al superpoder. Avanzamos un poquito más, Caro, y vamos a ver qué es necesario entonces para activar el superpoder. Gracias. En primer lugar, la autoestima, lo que trabajó también Andrea, esto de la identidad, saber quién sos, porque cuando vienen a mí para entrenar como oradores, algo que compruebo es que a veces quieren parecerse a otros, ¿no? O que, yo quiero hablar como y ahí hay un primer error, que es, tenés que hablar como vos, ¿no? Lo que te hace único y particular es hablar con autenticidad, como vos. Y esto no quiere decir que cuentes tus peores miserias, que hagas que seas la protagonista de una novela de terror. No, no, no necesitamos que cuentes necesariamente tu historia, pero sí que hables desde quién sos. ¿Sí? Por eso tuvo tanto impacto TED. TED como experiencia, como escenario, lo que favorece es que la persona cuente una experiencia propia, pero desde quién es, no desde un rol, desde una máscara, desde un papel. Y por supuesto que hay una identidad pública y una privada. Y por supuesto que uno a nivel privado por ahí habla con un lenguaje un poco menos técnico, más vulgar, si se quiere, más coloquial, no estamos hablando de eso, sino de la esencia. Hablar desde la esencia, desde tu propia voz, ¿sí? Con tu propio estilo. Cuando a mí, por ejemplo, viene a entrenar una persona que es sumamente fresca, espontánea, y me dice, no, pero es que yo quiero ser un poco más formal, eso sí se puede hacer. Yo te puedo llevar a un estilo un poquito más formal, pero dentro de tu perfil, ¿sí? Porque si no, suena impostado, suena poco creíble. En segundo lugar, es muy importante tener algo que decir con un sentido, o sea, saber para qué, ¿no? Recién, para qué quieres tomar la palabra, porque siempre va a ser mejor el silencio. O sea, el silencio es bellísimo, ya vamos a ver, hay una frase muy bonita en este sentido. Entonces, siempre hay que mejorar el silencio, si no, callémonos porque es mejor el silencio. Entonces, tener un sentido por el cual uno toma la palabra. Este sentido yo lo utilizo mucho en los entrenamientos para decirle, bueno, ¿con qué sentido vas a tomar la palabra o vas a organizar ese congreso o vas a dar esa presentación o vas a hacer esa defensa de tesis? ¿Con qué sentido? Bien, ese es el sentido. Muy bien. Entonces el ego de uno, que uno lo tiene, uno lo puede poner al costado. Es decir, ego hace falta tener, pero que esté sentadito, ahí, al lado, no tomando protagonismo. Cuando me pongo tan nervioso por hablar en público, tiene mucho que ver con esto, que está por encima del sentido mi ego. Entonces yo digo, no porque me voy a trabar, no porque ¿qué van a pensar de mí? Entonces estoy pensando en mí, no en lo que les voy a decir. Entonces, fíjense que
hacer ese giro de foco de atención y que la atención flotante del orador no esté en él, sino en lo que dice, es gran parte del secreto. Y por otra parte, también es cierto que hay que manejar o aprender a manejar técnicas concretas, así como para hacer una gran torta hay que tener técnicas concretas. Yo los otros días veía toda la cantidad de secretitos que hacen falta para que una torta salga divina, ¿no? O sea, salga Maru Botana es la que salga una torta hermosa, que hay que hacer antes del bizcochuelo, que tiene que esperar, que tiene que pasar un tiempo, ¿no? Todos los que hemos tratado de hacer una torta bien hecha, hay que esperar ciertos procesos, hay que respetar ciertas técnicas. Entonces, estas técnicas hay que aprender a manejarlas, ¿no? Y hay que incorporarlas para poder impactar, para ser más eficiente con el mensaje. Avanzamos un poquito más. Entonces, autoestima, sentido y técnicas concretas. Ahora bien, dentro de las técnicas concretas, esto daría para extendernos muchísimo, por eso los invitamos de vuelta a adquirir el curso de método de estudio, porque de método de oratoria, es un método de oratoria 360, que a veces nos preguntan, ¿por qué 360? Y bueno, porque entendemos que la oratoria es construir un orador en todas las dimensiones posibles. O sea, no es solo lo que digo y cómo lo digo, sino esto, ¿qué me digo antes de tomar la palabra? ¿Qué me digo después? Porque hoy también vamos a ver la importancia de la revisión. O sea, no solo importa lo que está pasando acá cuando yo estoy hablando, sino que después, dentro de 2 o 3 días, siempre se aconseja que dejen pasar unos días, yo tengo que hacer una revisión de mi exposición. Y entonces eso también me da información, qué me pasó, cómo manejé los nervios previos, lo que sea, ¿no? Todo me sirve para ir aprendiendo y mejorando. Entonces, técnicas concretas, rutinas previas. Yo a mis alumnos les enseñamos a nuestros alumnos mucho las respiraciones costodiafragmáticas, ¿sí? Respiraciones específicas, profundas, en donde uno se concentra, muy parecidas a las que hicimos ayer. Vieron que Nati nos iba diciendo de 3 tiempos, de 4 tiempos. Bueno, entonces la mente de uno se enfoca en la respiración y no en, ay, ¿qué van a pensar de mí? Y todo esto que decíamos recién. Rutinas previas que también tienen que ver con el descanso, con llevar tu propia botellita de agua. O sea, hay un montón de cosas que hacen a que el orador no la pase mal, porque no tenés por qué pasarla mal. ¿Vas a tener nervios? Sí, pero pasarla mal es opcional. En segundo lugar, el elemento contrafóbico. Este es una herramienta que nos ha dado mucho resultado en la consultora. Se trata de tener en la mano puede ser una lapicera, puede ser cualquier objeto, que por lo general se recomienda que no se vea demasiado, pero no es necesariamente que tiene que ser oculto, sino que tiene que ser algo con lo que vos estés en contacto y que puedas apretar, gestionar, ¿sí? Para dosificar esa dosis de ansiedad innecesaria que puede obstruir la claridad de tu mensaje. Hemos visto mejoras sustanciales sin tocar un discurso, o sea, sin modificar lo que la persona dice, dándole el elemento contrafóbico. O sea, realmente esto no es una cuestión de fe, lo tienen que probar y un orador con un elemento contrafóbico logra gestionar mejor su impaciencia, su ansiedad. Porque de vuelta, hablar en público genera impaciencia, genera ansiedad, genera nervios. Ahora, qué importante es deslinkear esos nervios a me va a salir mal. Podés estar todo lo nerviosa que quieras y te va a salir muy bien. Entonces, dejamos de asociar. Las asociaciones son también muy poderosas. Nos predisponemos de otra manera. Por otro lado, incluir, por ejemplo, en el discurso, en tu exposición, en tu defensa, si es una entrevista de trabajo, en tu entrevista, incluir estadísticas y datos y hechos muy concretos que puedas afirmar. Ya lo vamos a ver dentro de un ratito, les voy a compartir una estadística, porque esto que hizo Andrea también de comentar
una estadística o una información de último momento que nadie la había leído, ¿no? Esto también le sube el precio a eso que vos estás exponiendo. Y por último, también hay muchas técnicas para el armado del discurso, ¿sí? O sea, el discurso es otra de las herramientas, por supuesto, pero no la única. Fíjense, o sea, y me faltó del auditorio, ¿no? El manejo del auditorio, conocer el auditorio, ¿no? Antes de aceptar, digo yo, salir o no salir en un congreso, en un evento, hay que preguntar dónde es, a quiénes les voy a hablar, o sea, hay que decidir si uno le quiere hablar a ese auditorio. Y a veces los organizadores de los eventos te dicen, y no sé quién va a ir. Bueno, pero ¿a quién está dirigido, por lo menos, no? ¿A quién está dirigido? Por ejemplo, este congreso a personas que están interesados en desarrollo personal. No necesariamente coach. Podían ser coach, podían ser personas comunes, digamos, que no tengan coach, que tengan muchas otras conocimientos, disciplinas y demás. Porque hemos estado trabajando sobre superpoderes de humanos, ¿no? Bien, el auditorio, les digo, es clave. Por eso, para ser un gran orador hay que ser un gran escuchador. ¿De quién? Del auditorio. O sea, tengo que poder registrar qué les está pasando. Muchas veces cuando uno está en vivo, empieza a ver las caras de cansancio. Entonces, ahí mete una dinámica, ¿sí? O sea, tengo que tener varias herramientas para decir, bueno, a ver, ahora, los noto dispersos, vamos, tal cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora vamos a hacer una. Del 1 al 10, ¿cuánto les viene gustando el Congreso? En el momento que todos escriben ahí en el chat, estamos haciendo una dinámica. Tienen que escribir 10. No, no. Entonces, 10, ponen 1000, 100. ¡Oh, qué exagerado! Bueno, muchas gracias. Ay, qué lindo que es la interacción, ¿no? Lo humano, gracias. Bueno, ahí está. Entonces, eso ya les exigió a ustedes poner las manitos en acción. Eso hizo que salieran de la pasividad, por más que me estaban escuchando, pero tuvieron que escribir y siguen escribiendo. Qué lindos que son. Bueno, muchas gracias por bonita, mucho amor, gracias. Entonces, en definitiva, de esto se trata, ¿no? De tener herramientas para que el auditorio esté permanentemente atento, porque no saben con qué te va a salir la loca esta, ¿no? 50. 50, ay, cómo me gustó. Bueno, son muy creativos, sépanlo. Bueno, ahora vamos a seguir un poquito más adelante. Por supuesto, técnicas concretas podríamos hablar un montón de esto, pero quiero que se vayan con algo muy preciso. Esto de cuando uno hace una exposición, citar estadísticas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las estadísticas? Bueno, fíjense, yo acá es aleatorio, pero me parece una revista seria, Suma, que trabaja sobre recursos humanos, por eso también va mucho en quién es el auditorio, es a quién que voy a citar. Entonces ustedes me pueden decir, ¿pero quiere decir que tu mensaje va a ser según la cara del cliente? Sí, sí, perfecto. Si entendieron eso, perfecto. Porque no es que vos vas a decir una cosa diferente, pero lo vas a ir adaptando según la cara del cliente. Según, en este caso, el cliente puede ser alumno, puede ser receptor, ¿no? Ahora se habla mucho de audiencia, ¿vieron? Audiencia. ¿Por qué? Porque la audiencia es el auditorio en redes, es lo mismo. ¿Mm? Pero son escuchadores, pero no tenemos toda esa información, que en vivo, a mí me encantaría estar en vivo con ustedes ahora. Uy, me pasearía entre ustedes y les vería las caras y algunos me darían la mano. Fíjense de todo lo que nos estamos perdiendo. Pero a la vez, muchos de ustedes no podrían venir al Congreso. Entonces, ven, pro y contra de la tecnología. Y tenemos que aprender oratoria para traspasar la pantalla, para que ustedes sientan que yo estoy sentada ahí con ustedes, que estamos ahí juntitos. ¿Sí? Eso es lo que hace una oratoria muy impactante, como decir, ay, yo estuve hablando con Julieta. En realidad no estuvimos, pero estuvimos de alguna manera. Bueno, solo el 25% de la población, fíjense qué genérica que es esta cita, ¿no? Esta estadística muy, muy genérica, pero de la población, no dice de qué población, bueno,
no es como el mejor ejemplo en el sentido de precisión, pero sí fíjense que dice, solo el 25% de la población es capaz de hablar en público sin miedo. ¿Qué quiere decir? ¿Que el 75% restante no habla en público? No, sí, quiere decir que hablan, pero con miedo. ¿O no? ¿Me siguen? O sea, estoy tratando de graficar algo que veníamos hablando. Entonces, ¿cómo se usan las estadísticas de esta manera? Por otro lado, hay que citar de cuándo es la estadística y entonces decir, por ejemplo, yo ahí les agregué el link, ustedes si van a ese link van a encontrar el artículo, no me lo inventé, ¿sí? Pero les digo que estaba vigente al 26 del 6. O sea, al viernes estaba. Porque, ¿qué está pasando? Cuando uno hace citas de cuestiones o de información que está en Internet, a veces sacaron la página, se cayó el sitio. Entonces, uno no puede quedar mal con la cita. Entonces, tiene que hacer muy expresamente la cita y decir, miren, yo lo miré el 26 del 6 y estaba esto, ahí. ¿Sí? Esto, bueno, tiene que ver con que sea más creíble lo que estoy diciendo. Porque, ¿qué pasaría si ustedes van a esa página y no encuentran ese artículo? Encuentran otro, o no encuentran nada. ¿Qué se pone en duda? La credibilidad de todo lo que yo les dije, no solo de esta encuesta. ¿Se entiende? Entonces, la credibilidad se va construyendo por capas a lo largo de la exposición, ¿no? Bueno. Sigamos un poquito más, Caro, por favor. Y como, bueno, citas valiosas. Mira, vamos a ir a algunas citas que quiero compartir con ustedes, eh, porque son realmente interesantes. Bueno, a mí me gustan mucho, y porque las citas tienen la capacidad de ponernos en contacto con pensadores de otro tiempo en el presente, ¿no? Y con pensamiento elaborado. Yo digo, la cita, si es buena, tiene un poder porque está comprimida la sabiduría, ¿no? Así como los dichos populares, ¿vieron? El que mucho abarca, poco aprieta, tienen una sabiduría muy comprimida. Bueno, vamos a ir a la primera cita de estas. Fíjense, no abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio. Me encantó todo, ¿no? Me gustó la imagen. Fíjense que también a la hora de elegir las imágenes, el orador tiene que poner su sello personal. Seguramente esta cita, este proverbio, es un proverbio árabe, está en muchas otras gráficas, en otros colores, sin el nenito o la nenita con el celular, con el teléfono. Pero a mí me gustó esta. Bueno, tenemos que disponernos a qué queremos, cómo queremos impactar en el otro. Así como también el vestuario es importante y demás, que hoy no lo vamos a trabajar, pero hasta la cita. Distinto hubiera sido si yo hubiera copiado la cita. O como en el caso de Coti, no sé si recuerdan que aparecían las citas. Bueno, ese es otro efecto, ¿no? Como que es bellísimo también. A mí me da un poquito de miedo porque a veces se me traba internet, entonces, bueno, con lo que hay, lo mejor. Con los recursos que tenemos, la mejor exposición. De lo que dependa de uno, lo mejor, ¿sí? Seguimos un poquito más con otra cita que me parece muy linda, muy interesante, sobre la palabra. Fíjense, la palabra es como una llave. Si usas la combinación correcta, la puerta se abrirá. ¿Cuántas veces con una palabra escalamos un conflicto? Hay palabras que en una conversación son una conversación intensa, por ejemplo, con la pareja, con un amigo, cuando está la cosa medio complicada, hay palabras que escalan el conflicto. Por ejemplo, nunca y siempre. Son palabras levadura, me gusta pensar, ¿no? Como que... Entonces voy a decir, siempre llegas tarde, como decía Andrea hoy, ¿siempre? O de 5 días llego tarde 3, o sea,
No es siempre. Bueno, son palabras que mm, irrumpen, digamos, en el mundo del otro y que procuran afectarlo. Y las puedo usar a propósito, ¿sí? O sea, pero ojo, que son llaves y que la combinación exacta, la puerta se abrirá. Por ahí es la puerta hacia el conflicto, hacia un conflicto que no tiene retorno. Entonces, la palabra como llave. Recién veíamos la palabra como alternativa al silencio, ¿no? Y ahora vamos a la siguiente cita, Caro, por favor. Y muchas gracias por estar ahí. El hombre vale lo que vale su palabra. No, no tengo más nada para decir. Esto ha sido todo por hoy, amigos. De más está decir que hombre y mujer acá está utilizado como humanidad, ¿no? Como especie. ¿Vales lo que vale tu palabra? Me esmero mucho, dice acá Martín, en eliminar de mi vocabulario el yo, siempre, nunca y todos sus sinónimos. Sí, sí, sí. Conocí a una persona que ingresó en una religión que le pedían que no hablara, fíjense que como las religiones y la palabra, no hablara tanto de yo, porque yo, bueno, quizás se lo notaron muy marcado y a mí no me parece que esté mal decir yo, pero bueno, sí, está bueno ser cuidadosos, ¿no? Con el vocabulario, elegir el menú que le vamos a dar de comer al otro, de alguna manera. El hombre vale lo que vale su palabra, que dice acá Andrea, cuánta identidad en esa frase, sí. Y por eso hay que ser cuidadosos a la hora de postear, de hacer publicaciones en redes, ser coherentes, ¿no? Porque vales lo que vale tu palabra. Y si dijiste que ibas y no fuiste, ¿no? Es como decías también, Andrea, esto de, bueno, construir coherencia, ¿no? Pero se va aprendiendo y también viene, creo, con la madurez. Aprender el valor, el peso de la palabra. Si no estoy seguro, esto yo lo he aprendido mucho de mi socia y amiga Andrea, si no estoy seguro, digo, mira, creo que no voy a poder, o sea, si no estoy seguro, habilito la duda, porque a mí me encantaría poder siempre, y no se puede siempre, ¿no? Entonces, va, el hombre vale lo que vale su palabra, y su silencio también. Sigamos un poquito más. Entonces, hemos ido compartiendo estas citas en donde la palabra como llave y también la palabra como representativa del valor interior. Hay otra frase que no la puse acá, pero que había pensado compartirla con ustedes, que dice que la boca habla de lo que tiene el corazón. Entonces, cuando vemos una persona que solo habla de cosas feas o que se queja, bueno, ¿qué está sobreabundando en esa persona, ¿no? Y esto no quiere decir que no tengamos que quejarnos, sí, bueno, pero la palabra como que manifiesta también algo interior. Ahora sigamos un poquito más, porque otro tema muy importante que vamos a ver solo mencionarlo es el tema del tiempo, ¿no? Ay, por primera vez veo que se mueve ese cosito. Era un GIF animado, pero en mi computadora nunca se movió. Gracias, Caro. Bueno, el tema del tiempo y la palabra es todo un tema, porque muchas grandes exposiciones se ven arruinadas por un deficiente manejo del tiempo. Esto lo hemos visto mucho, y quienes asistimos a congresos, a eventos, tanto presenciales como online, ¿no les pasa que por ahí decís, ay, ojalá le hubieran dado más tiempo a esta persona? Y capaz que le dieron el mismo tiempo que a otra, pero lo administró mal. Entonces, qué importante que es cuando uno va a ser expositor en algún congreso, en alguna charla o mismo en una entrevista, decir cuánto tiempo tengo, de cuánto tiempo dispongo, ¿no?
porque de acuerdo a eso es el tiempo que voy a invertir en la introducción, en generar esa atención y traerla al nudo. Y por último, perdón, es desenlace o conclusión. Yo he cometido un error ahí. Es nudo y desenlace o conclusión. Estas son los tres estadios o etapas en un discurso, ¿sí? La introducción, que va generando como esas trompetas, a mí me gusta pensarlo en términos de trompetas cuando está por entrar el rey, ¿no? Bueno, esa es la introducción. El nudo es el meollo, el desarrollo, eso he querido poner, nudo o desarrollo del tema. Y por último, la conclusión, que por lo general tiene que retomar lo que se dijo al inicio, para que haya coherencia, ¿sí? Para que haya como un cierre. Ay, sí, me cerró lo que dijo esta persona. Vino a decir esto, lo dijo y después lo cerró, ¿no? Qué valioso. Y el verbo se hizo carne, total, sí, sí, la palabra. Bien, entonces vamos a avanzar un poquito más y vamos a ir, entonces, qué importante que es esto de distribuir el tiempo, gestionar el tiempo. Ahora, también es importante gestionar el tiempo del orador. Y en este sentido, le dedicamos mucho tiempo al armado del discurso, o esto es lo que yo veo en general, ¿no? Que vienen a mí y me dicen, no, mira, acá le voy a sacar, le voy a poner, y quieren armar conmigo el discurso, buenísimo, pero para mí lo más importante es la práctica. O sea, ¿qué vas a hacer con eso? Si tenés 3 palabras, ¿cómo vas a hacer con esas 3 palabras para llenar una hora o para llenar lo que fuera? O para acortarlo, esta es otra cuestión importante, otro tips, ¿no? Tener una versión larga y una versión corta de tu discurso, de tu presentación, de tu exposición, porque a veces te dicen que alargues y otras veces te dicen que acortes, que se está haciendo tarde. Por ejemplo, ahora yo tengo que acelerar, pero es muy importante que no invirtamos tanto tiempo en el armado. Sí, armemos bien el discurso, pero más tiempo, por eso el violeta es más largo, más tiempo en la práctica. Tenemos que practicar, filmarnos, mirarnos, ver qué caras hacemos cuando decimos tal palabra. Acá Andrés me dice, la conclusión como en la música, sí, con la misma tónica, totalmente, claro, como en la música. Y a mí me gusta decir que la conclusión tiene que ser el chan chan. ¿Vieron cuando uno escucha a una persona que se le va diluyendo el discurso y vos decís, bueno, ¿y habrá terminado? Bueno, aplaudamos por las dudas. Pero me siguen que no se sabe si terminó o no terminó. A mí al menos me gustan las personas que, con esto no quiero decir que sea un final totalmente cerrado. De hecho, voy a hacer un final abierto, pero y quiero que lo vean, porque la mejor forma de demostrar la oratoria es haciéndola, y la mejor forma de aprender oratoria es practicando, no hay otra. Por otro lado, después viene sí un pulimiento, un perfeccionamiento del discurso, es decir, no como te salga la primera vez o como está armado, después le vamos sacando, poniendo más ejemplos, menos ejemplos, datos de actualidad, lo que habíamos hablado, estadísticas, citar la sabiduría del pasado, bárbaro, genial. Fijarse que la cita esté bien hecha, ¿no? Bueno, perfeccionamiento. Después viene la exposición, que vendría a ser lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Como yo contándoles y bueno. Pero y después, y esta es la etapa que a mí me parece más rica, es la revisión y mejora de eso que pasó. No es, uff, estoy listo, terminé, ya está, buenísimo, cierro y nunca más reviso qué pasó, qué hice antes, qué me sirvió, qué no me sirvió. O sea, la revisión de eso que funcionó, lo que hacen los atletas olímpicos, ¿no? O sea, después se revisa el plan de entrenamiento y a ver qué funcionó y qué no. Esto es, por supuesto, para que salga excelente o mucho mejor la próxima vez, para capitalizar esa experiencia. Tu cerebro lo mismo la va a capitalizar, pero no necesariamente de una forma ecuánime. A veces decís, ah, estuve fantástico. O al revés, estuve de terror. A ver, ¿por qué fantástico? ¿Por qué de terror? ¿Te sentiste así? Ahora, ¿cómo impactaste en los otros? ¿Cómo llegó el mensaje? ¿Se llevaron alguna idea? Bueno, todo eso
no se mide por emocionalidad solamente. Hay formas de medirlo, se hacen encuestas, bueno, hay formas de medirlo. Entonces, revisar para mejorar, ¿sí? Esto hace a la profesionalización de la oratoria. Sigamos un poquito más. Mismo si doy una clase, bueno, di una clase, ¿cómo mejoré? ¿Cómo mejoro la próxima vez? ¿No? Para esto sacar algunas conclusiones. Lo importante entonces no es no sentir miedo, sino aprender a gestionarlo. No es no ponerme nervioso, sino saber qué hacer con esos nervios y ponerlos a jugar a mi favor. Hay mucha gente que cuando entrena me dice, no, es que a mí no me gusta practicar porque me pongo muy nervioso. Yo digo, está muy bien, ponete nervioso antes, no durante. O sea, que todos esos nervios estén bien gestionados. Todos sentimos mucho respeto al hablar en público, es uno de los mayores temores, uno de los 5 temores más viscerales, si se quiere, ¿no? Más que vienen de acá, ¿no? Nos da miedo. ¿Por qué? Pues se pone en juego el pertenecer, se pone en juego la aceptación de los otros, la mirada de los demás sobre mí, de manera tal que si yo me mantengo callada, no tendré un aplauso, pero tampoco voy a tener un tomate, un abucheo. En cambio, cuando tomo la palabra, me expongo al aplauso o al abucheo, y a mí me gusta pensar a generar un puente. Ya si lo veo como puente, digo, yo construyo la mitad, el otro construye la otra mitad. Entrenar, en definitiva, es clave para poder gestionar mejor todas esas emociones que son naturales. De vuelta, es normal. Si vos me decís que no sentís nervios, una inconsciencia total. O sea, ¿cómo te va un porquito de nervio? Te da. Y de hecho, yo he escuchado decir a los actores que sin un poco de nervio no les sale igual la obra, no sale bien. Y esto lo sabe Carolina, muchas personas que son acá músicos, siempre antes de actuar, antes de salir al escenario, hay ese nerviosismo, ese vacío en la pancita. Pero vacío que no asocio a esto va a ser un caos, lo asocio a, uy, qué nervios me da esto, nada más. Y salgo a disfrutarlo. ¿Será conveniente aumentar con un poco de humor? Sí, el humor es una estrategia, es una herramienta y es un arma de doble filo. Por eso hay que saber dónde usarlo y por eso lo de conocer el auditorio. Un chiste puede ser muy celebrado en un ámbito y puede ser destructivo y para defenestrar a ese orador en otro ámbito. El humor tiene esta particularidad, ¿no? Tan es así que siempre pongo como ejemplo a los Lelutier. Ellos, que tienen un humor como muy racional y muy lógico, tenían que retocar sus discursos y sus actuaciones según el país a donde iban, por esto, ¿no? Entonces es realmente, qué bonito, qué hermosa y poderosa esta idea. Yo voy a crear puentes. Claro, sería muy, muy valioso entender la palabra como un puente, ¿no? Y no como una exposición donde el otro me está evaluando y también es una cuestión actitudinal, ¿no? Bueno, seguimos un poquito más. Gracias por todo lo que van aportando, me encanta. Y por último, lo que quiero compartir con ustedes es la curva de Gauss o campana de Gauss. Algunos lo deben haber sentido nombrar, es una función matemática, pero a mí me encanta hacer entrecruzamientos de universos o de mundos. Entonces, esta es una herramienta matemática que ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver? Van a ver que tiene mucho que ver, ¿no? Porque esta herramienta se caracteriza por la forma simétrica, ya van a ver la apariencia de campana, por eso se habla de campana de Gauss, con la mayoría de los datos se concentran alrededor de la media y se dispersan en forma uniforme hacia los lados, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve? Para medir promedios, para establecer normalidades, vamos a decir así, ¿no? Medidas estándar. Sigamos un poquito más. Cuando vienen a entrenar conmigo, y esto lo aplicaría a cualquier habilidad, cuando ustedes entrenen cualquier habilidad, no solo la oratoria, apúntenle al 70%. ¿Qué quiere decir esto? Hay un 70% de la gente que los escucha que va a notar su mejoría.
Ahí tienen que apuntar. Porque en los dos extremos, en cada uno de los extremos, en un extremo está el club de fans. Hagas lo que hagas, te van a aplaudir. Así hayas estado pésimo, van a decir, qué interesante, lindo, lindo, lindo. Bueno, le puso onda. Algo van a sacar positivo porque están en el grupo de las personas que te aprueban, indiscutiblemente. Y en el otro extremo está el club de detractores, los haters, como le llaman ahora. Está el grupo de la gente que hagas lo que hagas, no le vas a gustar. Y la buena noticia es esta. No somos monedas de oro que a todos gusta. Si no, está fallando la autenticidad. Entonces, qué bueno, hay gente que a mí me dice, es que a mí medio que tú me cansa un poquito, ¿no? Tu energía, tu... Bueno, bien, o sea, respetable, muy respetable. Y por eso es tan valioso cuando damos cursos con Andrea, porque Andrea es más tranqui, más tiene otro tono de voz, tiene otra forma de pronunciar, tiene otra cadencia y otro ritmo, todo distinto. Entonces es como vamos combinando y eso le suma a la exposición. Y a la vez, bueno, yo compenso eso más monocorde, más lo que sea. Entonces, ¿por qué traigo la campana de Gauss? Porque cuando ustedes quieran mejorar algún superpoder, ¿no? Haciendo referencia a todo el Congreso, no vayan a consultar si han mejorado al grupo de su fan club, porque no son objetivos. Y tampoco vayan al grupo de los que sabes que no te bancan. Hay que apuntar a estas personas que están en el 70% en tu campana de Gauss dentro de tu círculo, ¿no? Esas personas que van a poder ver que vos mejoraste un poquito, que estuviste más paciente, que interrumpiste menos, que tuviste mejor escucha activa, que ahora podés parar, respirar, que estás practicando pausa activa. O sea, que notan la diferencia porque son, dentro de lo posible, más objetivos. ¿Sí? Entonces, esta es la idea que me parece valiosa compartirles, porque a veces nos medimos con la tabla de los haters. O sea, entonces, tenemos todas las de perder. Y en realidad uno tiene que tratar de mejorar y de testear esa mejora en este otro grupo, ¿no? En un grupo más ecuánime. Sigamos un poquito más, Caro, ya para acercarnos. Es re linda esa curva, que a mí me encanta. Bueno, acá ven, ahí es otro dibujito, es lo mismo, pero apuntarle para medir si ha habido o no mejora, apuntarle a la curva de Gauss, a este promedio, y no a ninguno de los dos extremos. Bien, bueno, esta es digamos, una herramienta que a mí me parece muy valiosa aplicar en toda habilidad, ¿no? En toda habilidad, constatar si realmente se produjo una mejora. Y ahora sí, ya para ir terminando, te voy a pedir, Caro, que pongas la imagen del elefantito. Miren qué ternura esta imagen. Y como inicié diciéndoles que a todos nos gusta escuchar historias, yo les quiero regalar una historia. Una historia que a mí, siempre que la escucho y la cuento, me emociona. Así que ojalá que les guste tanto como me gusta a mí. Cuando yo era pequeña, me encantaban los circos. Lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Y el animal que más me impresionaba era el elefante. Me fascinaba sus enormes dimensiones y su fuerza descomunal. Sin embargo, después de la actuación y hasta un poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que le aprisionaba una de sus patas. La cadena era gruesa, pero la estaca era un minúsculo trozo de madera clavado a pocos centímetros de profundidad. Me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza también podía tirar de aquel minúsculo tronco y liberarse.
Aquel misterio me parecía insondable. ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Tras preguntarle a mis profesores y parientes, que consideraba en ese momento sabios, la respuesta me dijeron algunos que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente, hasta que alguien resultó ser lo suficientemente sabio y me dio una respuesta convincente. El elefante del circo no se escapa porque estuvo atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Seguro que en aquel momento el animalito tiró, tratando de liberarse. Debía terminar el día agotado porque aquella estaca era más fuerte que él. Día tras día debía volver a intentarlo con el mismo resultado. Y así hasta un día terrible para el resto de su vida. El elefante aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese poderoso elefante no escapa porque cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió de pequeño y lo peor, es que jamás volvió a poner a prueba su fuerza. ¿Cuántas veces a las personas nos pasa lo mismo que al elefante del circo? Vivimos encadenadas a cientos de estacas que nos quitan libertad y pensamos que no podemos, sencillamente porque hace mucho tiempo lo intentamos y no lo conseguimos, o porque alguien nos dijo que no íbamos a ser capaces de lograrlo. Entonces nos grabamos en la memoria este mensaje: no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje y por eso nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos, no puedo y nunca podré. Seguramente, me permito agregar yo, ahora sos más fuerte y estás más preparada. No dejemos que ese recuerdo nos frene a la hora de poner nuestros poderes en acción.